Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring. Gritos de terror. Buenas noches y bienvenidos a Gritos de Terror. Durante el tiempo que lleva este podcast, muchos de ustedes me han contactado por medio del correo gritosdeterror@gmail.com, por medio de Facebook y YouTube con experiencias y relatos personales, pidiéndome que narre sus vivencias. El episodio del día de hoy consta de 5 historias que fueron compartidas por ustedes, miembros de la comunidad Gritos de Terror. Recuerden dejar su opinión sobre estos relatos en mis redes sociales que están en la descripción de este podcast. ¿Estás listo? Apaga la luz si te atreves. El primer relato es de Mindy M. de Guatemala y menciona que todo esto sucedió en la colonia Belén. Este relato que les contaré fue algo que me sucedió en el año 2010. En ese entonces, yo me encontraba estudiando cuarto de bachillerato. Yo iba a la escuela de lunes a viernes y el fin de semana trabajaba, pero se me hacía difícil el ir y regresar a mi casa, por lo cual hablé con la madrina de mi mamá. Le pedí permiso de quedarme en su casa los fines de semana, a lo cual ella accedió sin ningún problema. Durante meses todo fue muy rutinario. Todo era normal. Yo me quedaba con mi prima y su hija en la misma habitación. De vez en cuando, los familiares de esa casa mencionaban relatos o experiencias paranormales que sucedían aquí. Siempre escuché de estos diferentes sucesos ocurridos, pero honestamente, nunca le presté mayor importancia. Antes de continuar, les trataré de describir cómo es la casa. Toda la parte de enfrente es solo un nivel, el cual está conformado por el comedor, que está unido a la sala, cocina, y solamente había una media pared que dividía el garage. Las habitaciones se encuentran en la parte trasera, las cuales estaban separadas por un pequeño patio, ya que la parte de atrás de la casa constaba de 3 niveles, a diferencia de la fachada principal. Un día domingo, regresé algo tarde a casa de mi prima, por lo cual solo cené. Mi prima se llevó a su hija a dormir, como era costumbre, permitiéndome hacer mi tarea, por lo que me quedé sola en el comedor. Recuerdo que esa vez tenía mucha tarea, por lo que ya era un poco tarde para ser domingo. Eran aproximadamente las 11 de la noche y yo aún seguía ahí, con solamente la luz del comedor encendida para evitar molestar a mi prima y a su hija. Debido a la hora, mi prima había apagado las demás luces de la casa, a excepción donde yo estaba haciendo mi tarea. Me encontraba muy concentrada, ya que quería acabar lo más rápido posible e irme a descansar. No recuerdo la hora exacta, pero de pronto escuché a alguien susurrar mi nombre. Pude entender que era la voz de una niña.
Al momento, le resté importancia ya que pensé que podía ser la bebé de mi prima, pero fue ahí cuando recordé que ella se la había llevado a la cama. Honestamente, le dediqué solo unos momentos de mis pensamientos, ya que quería acabar tan pronto fuera posible. Y tal vez solo era mi imaginación por lo que continué haciendo mi tarea. Me dispuse a continuar, cuando escuché de nuevo que decían mi nombre, pero esta vez no fue un susurro. Fue un poco más fuerte y con mayor insistencia, como si el propósito fuese que yo volteara. Esta vez sí pude distinguir que la voz provenía de uno de los automóviles que estaban en el garage. Como por arte de magia, en ese preciso momento mi cuerpo se sintió pesado. Me empezó a doler la cabeza y como pude, me levanté del comedor pero no podía caminar. No sé cómo le hice para llegar a la puerta que comunica con el patio para salir a las habitaciones. Mi único propósito era encontrar el interruptor para encender la luz tan rápido como me fuera posible. Pero por alguna extraña razón, al encender las luces, la única luz que prendió fue la del garage, justo donde yo había escuchado la voz momentos atrás. Yo me quedé pasmada como en una pausa completamente congelada, porque no quería ver que se había asomado por ahí. Un pánico recorrió mi cuerpo y me decía a mí misma, si volteo hacia donde se prendió la luz, me voy a sugestionar y mi mente hará que visualice algo terrible. Así que, sin voltear hacia el garage, traté de abrir la puerta para poder salir, pero no pude. La puerta estaba como atorada con algo. No tenía el seguro, pero la perilla no giraba. Lo intenté muchas veces. Estaba muy desesperada y después de unos cuantos minutos, la puerta se abrió de golpe. La sensación fue como si alguien la tenía sujetada y de repente la soltó. Lo primero que hice fue subir las escaleras y me dirigí a la habitación de mi prima. Ella estaba recostada, pero se levantó de inmediato y me dijo, ¿qué te pasa? Yo no podía responderle. Mi prima me cuenta que yo estaba pálida, como si fuese a desmayarme. Yo aún no podía contestar, por lo que mi prima me ayudó a sentarme a la orilla de la cama. Por fin pude contarle lo sucedido, y su hija ya estaba dormida, por lo que me dijo que esperara al día siguiente. Me calmé un poco y decidí levantarme para irme a acostar, y en cuanto me levanté, la nena se despertó y me preguntó que qué me pasaba. Yo solamente volteé a ver a mi prima y juntas le dijimos a la niña que nada. Ella se me quedó viendo fijamente y me dijo, no es cierto, porque tú te ves exactamente como me veo yo cuando me asustan aquí. Como era de esperarse, nos quedamos heladas. Mi prima le preguntó por qué decía eso. La nena nos dijo que cuando ella se quedaba sola en la sala jugando, siempre salía una niña del garage y quería jugar con ella. Al principio era divertido y sí lo hacía, pero después de varias veces ya no le gustaba porque la niña que se le aparece le hacía sentirse muy cansada. Hacía que le doliera la cabeza y el cuerpo se le ponía pesado, al punto de no poder tomar sus juguetes y seguir jugando con ella. Esos eran exactamente los mismos síntomas que yo tuve en ese momento en el comedor.
Esa fue la última noche que pasé en esa casa. Gracias por la historia, Mindy. Nosotros como adultos tendemos a ignorar lo que los niños nos dicen, ya sea por miedo a descubrir que sea cierto lo que ellos ven, o simplemente porque les creemos inmaduros. De cualquier caso, lo que ellos ven es real, y este es un ejemplo de entidades que están presentes en nuestra vida diaria. Hizo muy bien Mindy al salir de ahí, pero ¿qué historia hay en ese garage? Y específicamente, ¿qué historia hay con esa niña? Que es claramente un ente alimentándose de la energía de los que ahí habitan. El siguiente relato es de Luis Santiago, del Estado de México. El 1 de julio del 2018 me encontraba solo en mi casa. Mi familia había salido de la Ciudad de México, pero decidí no acompañarlos. Ese día me fui a dormir alrededor de las 12 de la noche. Tuve un sueño en donde una mujer de piel gris, ojos negros, cabello negro y muy largo, parecida a la mujer de la película del Aro, se sentaba en mi abdomen, apretándome el cuello. Fue ahí cuando desperté y enseguida tuve un dolor muy profundo y agudo en el abdomen. A partir de ese momento, ese dolor me acompañó en el resto de los días de mi vida y empezó a martirizarme por el resto de mi existencia. Los primeros días le resté importancia al dolor, pero después de casi un mes, con esta molestia intensa, decidí empezar mi visita con los doctores. Inicié con los doctores públicos, pero al ver que nadie me daba una respuesta, intenté con doctores privados. La verdad, no hubo diferencia alguna, ya que ninguno pudo darme una respuesta en concreto. Después de varios estudios, ninguno sabía qué tenía. Todos concluían que no era nada. Unos amigos me recomendaron visitar a curanderos y brujos. Y finalmente, fue aquí cuando tuve un poco más de claridad, ya que 3 de ellos dijeron que me estaban haciendo un trabajo y esa era la causa del dolor permanente en mi abdomen. Fue exactamente hasta el 27 de julio cuando no pude soportar más el dolor y pedí que me llevaran a urgencias. Fue ahí donde tuvieron que operarme de emergencia. Los doctores se sorprendieron ya que tenía mi apéndice completamente deshecho. En ninguno de los estudios anteriores se reflejó esto. Aunado a mi apéndice, tenía una necrosis en el intestino, por lo que decidieron cortarme 40 centímetros de él. Lo extraño es que aún con estos síntomas, ningún doctor pudo darme un diagnóstico correcto. Fueron meses muy difíciles, pero me estuvo curando una persona especial en el tema. Y en diciembre de ese mismo año, sanaron por fin mis heridas. No sé si aquel sueño tuvo algo que ver con esto, pero el dolor lo tenía exactamente en donde la mujer estaba sentada en aquel sueño extraño. Luis nos comparte otro relato. En noviembre 2 del 2017, estábamos trabajando de noche 3 compañeros y yo. A esta hora el lugar ya estaba vacío. Aunque el establecimiento es muy grande, a excepción de nosotros 4,
Nadie más tiene acceso. Recuerdo que era medianoche aproximadamente, cuando mis compañeros y yo estábamos viendo la película del exorcista, cuando súbitamente escuchamos 3 golpes en la puerta de la entrada, que se encuentra a una distancia de 50 metros. No pasaron ni 30 segundos cuando nuevamente los mismos 3 golpes se escucharon, pero ahora más cerca, como a 20 metros de nuestra locación. Medio minuto más y los mismos 3 golpes a 10 metros. Los siguientes 3 golpes fueron en los lockers de los trabajadores, que se encontraban a escasos pasos de donde estábamos. Fue aquí cuando el más reservado y extraño de mis compañeros salió y se dirigió hacia los lockers. De pronto escuchamos que él empezó a gritar: «Váyanse, lárguense de aquí. ¿Qué haces aquí? No pueden venir, largo». Después de estas palabras, mi compañero regresó como si nada hubiese pasado, pero se dejaron de escuchar los golpes. No tengo idea qué pudo ser, pero fue un susto muy, pero muy fuerte, y fue algo que nunca había experimentado de esa manera. Mi compañero no hizo comentario alguno, y nosotros no preguntamos nada. Cabe recordar que en ese lugar llevo más de 11 años trabajando, y ese compañero siempre ha sido muy reservado. Pero a partir del momento que él comenzó a trabajar ahí, van 2 veces que he soñado con una mujer que jamás he visto en mi vida. Ella está en mi trabajo llamándome y me dice que la siga, que hay un tesoro, que hay algunas monedas para mí y me incita a ir. Pero en mi sueño tengo miedo de seguirla y no lo hago. Según el sueño, las monedas están escondidas en mi trabajo. Yo soy una persona racional. Siempre busco explicación para todo, pero no logro entender por qué 2 de mis sueños se han hecho realidad exactamente de la misma manera en mi vida real, con una gran exactitud en todos los detalles. Gracias, Luis Santiago, por compartir tu historia. Hay personas que tienen la facilidad de percibir lo que otros seres tratan de comunicarnos en otros planos, ya sea como advertencia o premonición, como en el caso anterior. Hay que estar atentos a los detalles, ya que está comprobado científicamente que existen otras dimensiones que se extrapolan en nuestra realidad. La existencia de universos paralelos y muchas veces llegar a interferir con nuestra percepción. Gracias, Luis, por tu relato y esperemos que sigas compartiendo más experiencias tuyas. El siguiente relato es anónimo. La persona que me envía esta experiencia es de Argentina. Recuerdo que cuando era apenas un niño, tuve una experiencia realmente escalofriante. La granja de mi tío era enorme, pero había una leyenda circulando desde hace varias generaciones. Se decía que allí, muchos años atrás, había muerto un hombre y que éste salía todas las noches en busca de víctimas para acabar con ellas. Yo no creía nada de eso, sin embargo mis primos sí. Nadie les quitaba esa idea de la cabeza. Una tarde ellos me invitaron a jugar al escondite y acepté. Corrí hasta el granero y me escondí en el armario del segundo piso. Mis primos eran mayores y siempre me fastidiaban.
Así que si ellos no me encontraban, seré oficialmente el ganador de ese gran juego y podría alardear por un buen rato. Esperé durante un buen tiempo que alguno de ellos me encontrara, pero ninguno logró adivinar dónde estaba. Yo quería ganar, así que no me moví. Mi concentración fue tal que ni siquiera me di cuenta en qué momento me quedé dormido. Un gran estruendo hizo que me despertara, seguido de ruidos extraños en esa parte del granero. Sin darme cuenta, ya era de noche y no había señal alguna de mis primos. Decidí salir a clamar mi victoria cuando logré ver a alguien que estaba caminando por el edificio y arrastraba algo junto con él. Cabe mencionar que a estas alturas ya estaba más que asustado y no quería moverme. Intenté abrir un poco la puerta del armario para ver lo que sucedía un poco mejor, y fue ahí cuando noté que un hombre estaba frente a la puerta. Dejé de respirar para que no se diera cuenta que me encontraba ahí. Alcancé a ver que el sujeto se fue y decidí esperar para estar más seguro. Calculo que fueron alrededor de 10 minutos cuando por fin me armé de valor. Conté hasta 3. 1, 2. Y fue justo ahí cuando sentí una respiración en mi nuca. No dudé en salir corriendo de ese lugar. Podía sentir que alguien estaba detrás de mí. Me perseguían, pero aún así no me detuve. Corrí tanto que solo pude parar cuando llegué a la granja de mi tío. Allí estaba la policía junto con mis padres y mis primos. Dijeron que tenían todo el día buscándome y no me creyeron cuando les dije que alguien me perseguía. Mis primos me dijeron que ellos fueron hasta el granero para encontrarme, pero vieron a alguien en la ventana del segundo piso. Alcanzaron a ver que tenía dientes puntiagudos, una mirada demoníaca y los invitaba a subir. Fue allí cuando corrieron para buscar a la policía. El siguiente relato es de Nora, en Estados Unidos. A mi mamá le gustan mucho las casas antiguas. Decía que cada una de ellas tenía su propio encanto y su propia historia. Así que cada cierto tiempo nos mudábamos de casa. En menos de un año ya me habían cambiado de colegio al menos 3 veces. Yo era una niña, pero recuerdo todo a la perfección. Recién nos estábamos mudando a una casa bastante bonita a pesar de su antigüedad. Recuerdo que era muy grande y espaciosa, con un amplio jardín delantero y ventanales que permitían que el sol ingrese a nuestro nuevo hogar. A mi hermanita menor le fascinaba esa casa y eso ya era un buen inicio. Era muy normal que me costara conciliar el sueño los primeros días de la mudanza. No era fácil acostumbrarse a otra habitación, a otros techos, a otras puertas, pero trataba de hacerlo. Mi madre estaba encantada con la casa y, según ella, esta podría ser la definitiva, nuestro último camino, ya en el largo rumbo que habíamos recorrido. La diferencia entre las otras viviendas y esa era que aquí se escuchaban muchos ruidos extraños desde el primer día y lográbamos ver sombras de vez en cuando. Algo inquietante, pero lo relacionaba con la antigüedad de la construcción y no le prestaba mucha atención. Pero mi hermana sí se asustaba. Iba hasta mi habitación y varias veces dormimos juntas.
Al cabo de unas semanas, logré acostumbrarme a los ruidos de la casa y me dirigí a mi escuela con normalidad. Había hecho muchos amigos, pero ninguno se atrevía a entrar a mi hogar. Por alguna razón les daba miedo. Honestamente, llegué a comprenderlos en un principio, pero después empezó a molestarme. Deberían ir a mi casa. Mi mamá les dará una cena deliciosa, les decía. No, gritaban mis amigos. Ahí aparecen personas muertas. ¿Muertas? Eso es imposible. Después de esto no hablábamos más del tema, pero era algo que me inquietaba demasiado. Con el pasar de los días, los ruidos iban aumentando y no era algo que solo yo sintiera. En este caso, mi madre también los percibía e incluso llegó a pensar que alguien estaba viviendo en nuestro hogar a escondidas. Con la ayuda de los únicos 2 vecinos que se ofrecieron a investigar, revisaron toda la vieja casa hasta en el sótano, pero no encontraron nada que pudiera justificar el ruido en mi habitación y en la de mi hermana. Fue una noche cuando mi mamá había llegado muy cansada de su trabajo y la brisa nocturna era demasiado fuerte. Parecía que iba a llover en cualquier momento y decidimos abrigarnos hasta más no poder, pues el frío tentaba acalar nuestros huesos. En determinada hora hubo un corte de electricidad y todo quedó en penumbras. Naturalmente me dio mucho miedo, especialmente porque dormía sola y me daba demasiado terror levantarme para ir a la puerta contigua y dormir con mi mamá o buscar a mi hermana. Suspirando, me arropé totalmente y cerré los ojos, pero incluso con todas aquellas sábanas pude ver a alguien en mi habitación cuando un fuerte relámpago la iluminó. Me levanté pensando que era mi hermana y aún estando en penumbras, me movilizaba tocando la pared para estabilizarme. Miriam, llamé a mi hermana, pero nadie contestó. En su lugar, la puerta se abrió y cerró rápidamente, haciendo que me sobresaltara y un nuevo relámpago iluminó el lugar. Ella estaba sentada en mi cama con sus manos tapando su carita. «Tengo miedo, hermanita», dijo con voz ahogada. «Lo sé, yo también. Vamos a dormir». «Espera, ve debajo de la cama, si no, no podré dormir». «Miriam, ya es tarde, mejor lo dejamos para mañana y hazlo, por favor». Todavía tenía sus manos en la cara, con mucho miedo y resignada. Hice lo que me pidió. Me puse de cuclillas y fui a ver debajo de la cama. Allí la vi a ella, llorando y tapando su boca. Yo estaba realmente confundida y cuando me iba a levantar, ella me hizo la señal de silencio y susurró algo que me dejó helada. «Esa de arriba no soy yo». Al levantarme, la persona que estaba en mi cama, que creí que era mi hermana, se transformó en un niño totalmente horrible y espeluznante. Me sonrió macabramente y se lanzó a mi cara arañándola y diciendo cosas en un idioma que no podía entender. Tanto mi hermana como yo gritábamos de terror y a los segundos escuchamos el grito de mi madre. Ella también lo había visto. Salimos corriendo de aquel espantoso lugar y pasamos esa fatídica noche en la calle, bajo la lluvia y con mucho frío. A la mañana siguiente volvimos. Todo estaba intacto a excepción de los espejos de la casa, pues todos tenían un claro mensaje con sangre. «Fuera,
ahora. Nos fuimos de ahí lo más pronto posible y no volvimos jamás. Pero en mi nuevo colegio volví a ver a ese niño fantasma en un periódico viejo. Había muerto de manera extraña en esa casa. Vi su foto y escuché nuevamente esa voz en mi cabeza. Fuera. Nuestro último relato de la noche es anónimo también y viene de una escucha en España. Al volver de mi viaje, después de haber comprado el nuevo ganado, mi familia me dio la queja de muchos ruidos en los campos a altas horas de la noche. Para mí era algo normal. No faltaba el grupo de chicos que encontrara divertido meterse entre las siembras para jugarse bromas entre ellos, o en el peor y más constante de los casos, a nosotros mismos. El comisario no solía hacer mucho caso al respecto, pero ya en varias ocasiones me había advertido que era mejor llamarle y así evitar futuras consecuencias con él. Rápidamente le marqué y lo puse al tanto de la situación. Como era un lugar pequeño, el comisario no tardó más de 20 minutos en tocar mi puerta. Le expliqué los ruidos y decidió él ir a investigar. Después de un rato, el comisario tocó desesperado la puerta de mi casa, entrando rápidamente y cerrando la puerta desenfundando su arma. Lo miré fijamente. Él no tenía color en su rostro, ni siquiera podía hablar. Sus manos temblorosas me hicieron saber que algo andaba mal. Él era incluso más valiente que yo. No entendía que podía asustarlo tanto. Rápidamente fui a buscar mi arma. Con escopeta en mano me dispuse a salir de la casa, pero las manos del comisario me tomaron muy fuerte del brazo e impidieron hacer eso. Otra vez no dijo nada, pero la mirada en sus ojos me advirtió que no fuera. Comprendí la señal, así que nos asomamos por la ventana y él me indicó con sus dedos hacia dónde mirar. En un principio, solo eran las ramas moviéndose, pero en cuanto eso se incorporó, olvidé hasta la respiración. Estábamos viendo por lo menos 4 seres de un tono verdoso y muy delgados, que fácilmente alcanzaban los 3 metros de altura. Parecía que buscaban algo, y en cada paso venían más cerca de la casa. Yo solo volteaba a ver al resto de mi familia para saber que esto era real. No sabía qué hacer, cómo saberlo. Ni siquiera entendía lo que estábamos viendo, mucho menos lo que vendría después. Con cada uno de mis confusos pensamientos, únicamente le daba tiempo de acercarse hasta llegar al portal de la casa. La mirada del comisario se clavaba en la mía buscando una respuesta lógica. Yo no pude hacer otra cosa que levantar la escopeta y apuntarle a esas cosas que se acercaban a mi puerta. Pero en ese momento, las criaturas emitieron un chillido intenso con el cual nos comenzaron a sangrar los oídos y perdimos por un momento el estar conscientes. Perdimos completamente la razón. Al volver en sí, solo pude ver a estos seres alejarse en medio del campo, junto a otros 6 más como ellos que salían de sus escondites. Estaban como camuflajeados entre nuestros terrenos. Pude ver que corrían y daban saltos enormes hasta que se perdieron en una cegadora luz allá a lo lejos. Mi primera reacción
fue tomar a mi familia para salir de ahí, pero las ramas del campo seguían moviéndose. No supe cuántos más de esos seres había o cuáles eran sus intenciones. Así que tanto el comisario, mi familia y yo tuvimos que arriesgarnos a esperar hasta el amanecer. Al día siguiente teníamos tanto miedo de contar lo sucedido a nuestros vecinos, pero gracias al testimonio del comisario, nos dimos cuenta que esa noche no solamente visitaron nuestra granja, sino la de decenas de personas más a las que conocíamos. Y esa fue la plática de varios días. Se suscitaron miles de teorías y soluciones. La mayoría de la gente regresó a sus granjas los días posteriores, pero yo no podía arriesgar así a mi familia, por lo que busqué la forma de vender todo e irnos de ese lugar. Hoy vivimos en la ciudad y hace poco tiempo supimos que tras desaparecer el ganado de forma misteriosa, después empezaron a desaparecer personas que conocíamos. Afortunadamente salimos de ahí a tiempo, aunque todavía, hasta el día de hoy, no puedo cerrar los ojos sin ver aquellos horribles rostros, aquellos seres brincando, que estoy seguro eso no era humano. Agradezco a todos los que escuchan este podcast. Estas historias fueron compartidas por miembros de Gritos de Terror. Recuerden visitar los enlaces en la descripción y seguir apoyando con sus aportaciones de relatos, experiencias e incluso las donaciones que han llegado a enviar por medio de PayPal ayudan a seguir mejorando la calidad de este podcast. Muchas gracias por escuchar Gritos de Terror. Nos escuchamos el próximo viernes.